Hola, Dios les bendice. Muchísimas gracias por sus oraciones. Bendito sea Dios, ya estoy mejor. Bendito sea Dios, ya solo es esperar un momento, un tiempo, pero ya estoy fuera. Y ahora nos toca ir poco a poco viendo y reintegrándonos a todo, al trabajo de Dios, al llamado de Dios. En estos días que han pasado, yo me he quedado pensando realmente a qué me llamó Dios, ¿sí? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es a qué Dios me ha mandado? ¿Sí? Tú me podrás decir muchos llamados que Dios da, ¿sí? Pero yo quiero centrarme en uno, el llamado a conocerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú conociendo el poder de Dios, conociendo esta soberanía de Dios, conociendo el amor de Dios, tú te vas a dar cuenta que puedes servir a Dios en lo que Dios quiera, como Dios quiera y en el momento en que Dios quiera. ¿Por qué te digo esto? Estuve en este tiempo, estuve pensando, bueno, a ver, ¿en qué Dios me ha utilizado, valga la palabra? Me ha llevado a una hacienda, me ha llevado a una iglesia, me ha llevado a un grupo de alcohólicos, me ha llevado a Argentina, me ha llevado a hablarles a las personas en los camiones. Dios me ha llevado a muchas cosas y me ha utilizado para otras tantas también, ¿sí? Pero realmente, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Fue lo que estaba yo pensando. Dije, bueno, Señor, ¿realmente qué quieres tú de mí? ¿Sí? Porque llegó ese momento en que todos pasamos, en que nos sentimos desubicados, que no sabemos qué es lo que quiere Dios hacer, que en ese momento en que nos perdemos en el poder de Dios. ¿Y por qué te digo nos perdemos en el poder de Dios? Porque es tanta la gloria de Dios y son tan hermosas las manifestaciones que a veces nosotros nos creemos que nosotros somos los que estamos haciendo las cosas. Yo hago liberación, yo hago sanidad, yo guío, yo. Sí, sí, cierto, Dios nos utiliza a nosotros. Dios utiliza lo más vil y menospreciado del mundo para poder avergonzar a aquel que se siente sabio, a aquel soberbio, a aquel que piensa que sabe todo. Y realmente lo que Dios dice es, conóceme, ¿sí? Conóceme, porque no puedes servir a un Dios si no le conoces. Y sí es cierto. ¿Por qué te lo digo? Porque a veces nosotros nos perdemos en el servicio. Queremos llegar y servir en la iglesia, servir en la hacienda, servir a aquellos que pues nos nace de corazón, pero a aquellos que no nos nace, no lo hacemos, ¿sí? No servimos a esas personas. Yo quiero que pares un momento y te pongas a pensar, ¿cómo eras tú? ¿Eras digno de que Dios se fijara en ti? ¿Te sentías capaz de que Dios se fijara en ti? ¿Creías que Dios iba a poder fijar en ti? Muchos de nosotros contestaríamos a las preguntas no. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no nos sentíamos dignos del amor, ni de nuestros padres, ni de nuestros hermanos, ni de nuestras personas cercanas. ¿Cómo íbamos a creer que Dios, un Dios que no veíamos, un Dios que no conocíamos, nos iba a amar, nos iba a perdonar, sabiendo que todo lo que nosotros pasamos, ¿no? Todo lo que hicimos? ¿Cómo pensábamos que un Dios, sí, iba
también a conocernos realmente hasta nuestros pensamientos, lo más mínimo de nuestros pensamientos y sentimientos, no se diga. Muchos de nosotros pensamos o creímos en un tiempo que, pues, Dios no nos iba a amar porque pues, la gente no nos comprendía, la gente no nos acercaba, la gente no estaba con nosotros. Y por desgracia o por fortuna nosotros nos acercábamos a la gente que sentíamos que nos amaba. Pero ¿qué crees? Que nos acercábamos a la gente que no era la adecuada para nosotros. Pasamos por heridas, pasamos por abandono, pasamos por rechazos, pasamos por muchas cosas, porque nunca nos acercábamos a aquel que nunca nos rechaza, que siempre está ahí esperando a que le hables, esperando a que le platiques, esperando a que lo conozcas. Es increíble, pero es cierto. ¿Cuántas veces no soñamos con tener a alguien cercano, en el que no tuviéramos que aparentar, al que no le tuviéramos que mentir, a aquel que nos conociera tal cual somos? ¿Cuántas veces pensamos en eso, pero a la vez lo rechazábamos? Porque decíamos, no nos va a querer. No. Aquellos que llegamos a una hacienda, conocimos el amor de Dios, conocimos el perdón de Dios, conocimos las grandezas de Dios, pero poco a poco nos volvimos a retirar, nos volvimos a engañar precisamente que en el servicio, en lo que hacíamos, estábamos conociendo a Dios. Pero después de eso, empezamos ya a centrarnos en el ser humano. Sí. El ser humano tenía poderes, podía hacer liberaciones, podía hacer cosas espirituales, podía ayudar a transformarnos nuestras vidas, pero el ser humano. Y en ese instante salió Dios de las haciendas. Salió Dios de los grupos de alcohólicos anónimos. Y no te hablo últimamente, sino te hablo de años con años que se fueron perdiendo realmente las bases de Alcohólicos Anónimos. Empezaron otras ideologías, otras doctrinas a entrar ahí. ¿Por qué? Porque pensaron que las doctrinas que les decían eran las adecuadas, pero a Dios lo sacaban de la situación. Utilizamos la palabra así, ¿para qué? Para que se vea bien bonito en las mesas de apadrinamiento. Utilizamos la palabra porque pues así se tenía que hacer. Sí. Aquellos que empezamos también en las iglesias, creíamos que servir en una iglesia era que estábamos sirviendo a Dios. Que leer la palabra se leía textual la palabra. Sí. Y empezábamos a manipular con la palabra, que eso es lo más crítico. A condenar con la palabra, a exigirle a los demás con la palabra. Pero no conocíamos a Dios. Íbamos, nos sentábamos, escuchábamos, alabábamos a algunos, pero no a Dios. Lo hacíamos por hacer, no porque lo quisiéramos conocer. Yo muchas veces cuando estuve en la religión católica, nada más iba yo a la iglesia, sí, y veía a quien se estaba durmiendo, veía a los señores mayores de edad ahí durmiéndose, cabeceando. Yo me atacaba de la risa. Veía a aquellos que yo sabía que tenían una vida tremenda,
dentro de la iglesia y decía yo, ay, ya se viene a santificar, que no sé qué, y criticaba, juzgaba a mis hermanos, aquellos que me hacían cosas. Yo como los apóstoles ya les quería bajar el fuego del cielo, ¿no? ¿Cómo ellos me iban a hacer eso? No, yo siendo una gran hija de Dios, sí. Muchos de nosotros empezamos así, a trabajar, a querer hacer el servicio, sí. Algunos caímos en la soberbia espiritual. ¿Y cuál es la soberbia espiritual? Aquellos que manejamos la espiritualidad, aquellos que manejamos los dones, creemos y llega el momento en que pensamos que nosotros somos grandes y que nosotros podemos hacer las cosas, ¿sí? Que no necesitamos de nadie porque pues Dios hace lo que nosotros le pedimos. Llega el momento hasta que a Dios en la oración le queremos mandar. Haz esto, haz aquello, transforma, sana, hazle así, hazle asado. Nosotros queremos decirle a Dios. Cada vez que empiezo yo a orar y empiezo a pedirle a Dios que se haga mi voluntad, no la suya, sí, me quedo pensando y me acuerdo de Job, de que Dios le decía a Job, ¿cuándo estuviste cuando yo hice el universo? A ver, dime, sí. Y yo me quedo con eso y digo, Señor, ¿cómo voy yo a querer decirte lo que tienes que hacer con la gente? Yo sé que si te conocen, Padre, todo va a cambiar. Ya no me necesito preocupar. ¿Por qué? Porque ya tengo ese espacio para conocerte yo, para fortalecerme en ti, ¿sí? No para fortalecer mi fe, porque mi fe la tiene Dios. Poca, mucha, como decía él, como si tu fe fuera como un granito de mostaza. Yo no lo entendía, yo decía, bueno, pues con cualquier... No, ¿qué es lo que hace la mostaza? Que empieza con un granito, poquito, no necesitas mucho, poquito, solo necesitas creer. Y poco a poco va creciendo y se vuelve en ese árbol frondoso, en ese árbol hermoso, grande, maravilloso, ¿sí? Y es cuando realmente dices, esta es la soberanía de Dios. Dios va a hacer lo que quiera, cuando quiera y en la forma que quiera. Yo únicamente tengo que estar pidiéndole que esté conmigo. Cuando he leído la oración de Jesús por sus discípulos, Él nunca les dijo, nunca le pidió al Padre, sácalos, que no caigan en tentación, Señor, que esto, que aquello. Él nunca les dijo eso. Lo único que dijo fue, fortalécelos en su fe. Que no dejen de creer en ti. Que no dejen de creer en mí. Fortalécelos. Jesús sabía que aún los apóstoles que vivieron con él 3 años iban a dudar, iban a tener pruebas, iban a llorar, iban a retirarse, a querer retirarse de sus enseñanzas. Jesús lo sabía y siempre pedía, yo te pido por aquellos que me diste, que sean uno como tú y yo somos uno, que sean uno en nosotros. Y te pido por aquellos que ellos hablarán y creerán en ti. Dios pedía, Jesucristo pedía por los que le dio y por aquellos que iban a creer en Cristo a través de los que le dio. Yo te invito
hables con Dios, conócelo. Es fácil servirlo porque estás sirviendo al hombre, porque estás viendo al hombre, porque te estás enseñando como el hombre cree. Y es fácil perderte en el camino. Pero cuando tú agarras y le dices a Dios, Señor, hágase tu voluntad. Quiero conocerte. Quiero estar contigo. El servir es un disfrute, un gozo el servirle a Dios, porque es enseñarles a los demás quién es Dios en su vida. Yo puedo orar por ellos, sí, y el orar no es nada más pedir, 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 sino el decir, Señor, que te conozcan, que disfruten, que se enseñen a acudir a ti. Esa es la oración principal. Jesucristo nunca dijo, dales coche, dales esto, dales salud, dales aquello, dales más. No, Él dijo, Señor, fortalécelos en la fe. Sí, enséñalos a acudir a ti. Y eso es lo que nosotros luego perdemos de vista, tanto en las haciendas, que hemos sacado a Dios de las haciendas. Pero si sacas a Dios de las haciendas, ¿a quién vas a acudir? El segundo, primero, segundo y tercer paso. Acepta que estás. Acepta quién eres. Acepta que necesitas algo más. Acepta y entiende que solo no puedes. Necesitas de Dios. Necesitas creer en Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? Que tú dices es que si yo creo en Dios, es un compromiso que no quiero tener. Y por eso lo sacas de la jugada. No es alguien que no entiendo. No es que me dijeron me lo enseñaron y según mucho amor y me separaron. Porque estás viendo al ser humano y las actitudes del ser humano. Porque no conoces a Dios. Cuando empiezas a incluirlo en tu vida, cuando le dices, Señor, sé tú mi Señor y Salvador, ayúdame tú, no voy a cambiar si tú no me puedes, si tú no me ayudas. Reconoces la soberanía de Dios, que solo ante Dios y por Dios puedes cambiar. Y el tercer paso que dice que dejamos que sea Dios quien cambie nuestros defectos de carácter, que nos ayude. Ahí reconocemos la soberanía de Dios y sabemos que ningún ser humano puede cambiarte. Entonces, ¿de qué Dios me habla si no lo conoces? ¿De qué Dios me habla si no le entregas todo lo que tú tienes? Dios no pidió perfección. Dios quiere que le conozcas. Por eso manda a Jesucristo también. Porque Jesús quiso ser hombre para saber lo que sentimos, lo que pensamos, lo que pasamos, todo. Todas esas emociones, Dios las conoce. Dios no es un Dios que te va a decir, ah, no, te equivocaste, vas a los infiernos. No. Por eso vino Jesucristo. Si tú aceptas a Jesús en tu vida y en tu corazón y lo declaras como Señor y Salvador tuyo, vas a empezar a conocer a ese gran Señor, a ese gran omnipotente, a ese soberano que es Dios. Pero si tú te quedas nada más en la palabra escrita y lo quieres tratar como si fuera un libro cualquiera, o literal quieres tomarlo, no vas a conocer a Dios. Dios es un ser espiritual. Dios es un ser que sabe lo que piensas, que no lo puedes engañar. Dios es un Dios de amor, de comprensión,
de misericordia, de perdón, porque a pesar de que matamos a Jesús, aún así Dios nos ama. Y tú me vas a decir, ¿cómo maté a Jesús? Yo no, fueron los romanos. Sí, nosotros cada vez que lo rechazamos, como los fariseos, nosotros cuando le decimos a Dios, sí, no es que ahorita no quiero saber, o le decimos a una persona que nos lleva la palabra de Dios, no, ahorita no, sí. Estás rechazando, estás juzgando, estás apedreando y estás matando a Cristo nuevamente lo estás crucificando. Es fuerte, sí es fuerte. Y me vas a decir, no, Maru, ¿cómo crees? Ya te estaré escuchando. Pero no me digas nada, tú ponte con Dios, ponte a hablar con Dios. Los llamados son muchos, pero los que realmente quieren conocer a Dios son diferentes. ¿Por qué? Pongamos que tenemos 5 personas de oración. Las 5 personas nos ponemos a orar. Pero ¿qué ha pasado aquí? Que algunas conocemos más a Dios, algunos conocemos los dones, algunas nada más oramos por orar, algunas nada más hacemos por hacer. Sí. Si tú quieres saber cómo está el asunto, ve a alguien que lleva el mismo ministerio que tú, el mismo llamado que tú, y vas a ver que Dios obra. Ponte a platicar con esa persona y vas a ver que Dios obra en forma diferente a través de esa persona. Aunque tenga el mismo llamado, obra diferente. Hay personas que Dios nos ha llamado a guerrear espiritualmente, porque ya lo conocemos, ya sabemos de Él, ya estamos más cerca de Él. Pero aguas, no crezcas en la soberbia, porque entre más cerca, entre más luz, ¿sí? Aparecen más todo lo que traes dentro del corazón. Y son más tus responsabilidades de mostrar al mundo quién eres tú realmente, a qué espíritu perteneces. ¿Sí? A mí me encanta ver, ¿sí?, cómo Dios te va marcando los llamados. Cuando platicas con Él, cuando hablas con Él, Dios te va marcando los llamados. Hay unos que llamo a la guerra, hay otros que llamo a la oración de sanidad, hay otros que llamo al acompañamiento, esa consejería que sin decir nada, y le dices a Dios, Señor, ¿tú qué quieres decirle a Él? Y empieza Dios a ponerte palabras en la boca. Es lo más hermoso que puede haber. ¿Por qué? Porque es cuando no juzgas, cuando no condenas, cuando acompañas a la persona en su trayecto. Que le dices, sí, ok, te equivocaste, pero vámonos para adelante. Mira, Dios te va a ayudar, mira, Dios va a estar contigo. Cuando estás en la hacienda, no a todos se les llamó a lo espiritual, al guía espiritual. No todos son guías espirituales. Dios prepara a sus guerreros. Algunos les da nada más el don de la consejería, que saben acompañar, que saben ayudarles, que saben compartir lo que ellos mismos hicieron. Por qué camino fueron, qué camino les falló, cómo le hicieron, todo eso. Dios sabe a quienes sí y a quienes no. Hay otros que nada más están ayudando para lo que es la cocina,
pero en la cocina se mueve todo porque a través del alimento es la bendición de Dios. Hay muchos llamados que te puedo decir, tanto en hacienda como en iglesia, como en tu propia casa. Dios te llamó a muchas cosas también, empezando desde tu casa. A mí me decían, ¿cuál es tu prioridad? Pues, mi prioridad ahorita es mi casa. ¿Por qué? Porque estoy en mi casa. Mi prioridad fue primero que Dios me ayudara a sanar. Sí. Ahorita ya, gracias a Dios, me puedo mover más. Mi casa, la iglesia, los grupos, sí, mis hermanos de Argentina, las misiones que Dios me da o me va a dar, etcétera. Sí. Dios sabe a qué te llamó, pero si no conoces a ese Dios soberano y poderoso, de nada sirve porque te vas a fatigar. Hoy quiero hacerte este llamado. Busca a Dios. Primero, ante todo, por sobre todo, enséñate a saber a quién sirves. ¿Cuál es ese Dios a quien sirves? ¿Cómo es? ¿Cómo piensa? ¿Qué le disgusta? ¿Qué le gusta? ¿Sí? Enséñate a sentirte digno de su amor, digno de su perdón. Dios no ama como ama el ser humano, no perdona como perdona el ser humano. Conócelo, platica, habla con él. La palabra no es una palabra que vas a estudiar y que vas a criticar y que vas a condenar a los demás, no. Aplícatela primero a ti y pregúntale a Dios, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Qué tengo yo que hacer? La palabra es una guía que nos dejó Dios para caminar en un mundo espiritual. Pero no dijo Dios, ahí se lo pasas al vecino, o ahí se lo enseñas al otro, o ahí. No. Cuando Dios te da una guía es para que tú la sigas primero. La palabra de Dios no nada más se utiliza así porque sí, sino al contrario, se le pregunta a Dios, Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué significa esto que estoy leyendo? ¿Qué quieres tú que yo haga? No nada más es leerla por leerla o estudiarla por, sí, Moisés pasó esto, pasó esto. No, sinceramente no. Señor, ¿y qué querías con Moisés? ¿Cómo era Moisés? ¿Por qué Moisés entendió? A ver, ¿qué es lo que me está faltando a mí en relación con Moisés? Y vas a ver todo lo que te vas a encontrar. Cuando empiezas a preguntarle a Dios, Dios te va diciendo. Cuando dejas de condenar o querer enseñar a tu hermano con la palabra y empiezas a enseñarlo con el testimonio y empiezas a enseñarlo con lo que Dios te dio, cambian muchas cosas. Yo te voy a decir algo y te lo voy a decir así como Dios me dijo. Realmente, ¿qué quieres hacer? ¿Ser servidor o ser un conocedor de la voluntad de Dios? Te lo dejo para que lo pienses, contéstaselo a Dios, habla con Dios. Y si tú sientes que ya te perdiste en el servicio, vuelve a lo básico. ¿Qué hacía Adán y Eva antes de haber pecado en el Edén? Platicaba y hablaba con Dios. Vuelve a lo básico. Platica y habla con Dios. Lee su palabra.
Ten esa relación que tenía Adán y Eva antes de que se viniera todo la desobediencia. Obra y ve, platica con él y verás como muchas cosas van a cambiar en tu vida. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Pregúntate, ¿qué quieres ser? ¿Servidor o conocedor de Dios? Que Dios te guarde y te bendiga.